Bueno, queridos compañeros, como saben, se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de nuestra segunda compañera Evita, el 16 de julio de 1952. Y obviamente, si tuviéramos que hablar de Evita, podríamos estar horas y horas. Así que, yo lo que traté de hacer una síntesis de aquellas situaciones de su vida personal y de su vida política que me parecieron más importantes y más significativas, como para que todos los que conocemos más y los que conocemos menos de Evita tengamos una idea abarcativa de lo que representó la compañera en la historia del peronismo en particular y de la nación argentina en general. Yo siempre pongo una cita de Perón que cuando a Evita el mal la devoraba sin piedad por su cáncer, obviamente ella no se cuidaba y cada vez estaba peor físicamente. Y Perón le decía, si no descansás te vas a morir. Y Evita respondía, y si yo descanso, ¿quién va a ayudar a la gente? Y eso me parece que es como una determinación de lo que Evita pensaba que tenía que ser el pueblo, o lo que había que hacer por el pueblo, a costa de cualquier sacrificio, inclusive su propia muerte. Hay algunos datos que no los podemos soslayar, que son lógicos, comunes, pero que explican un poco también por qué Evita después fue Evita. María Baduarte nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, acá en la provincia de Buenos Aires, y fue la quinta hija de una unión de hecho entre Juan Duarte y Juan Ibarguren. Juan Ibarguren obviamente era su mamá, y su papá Juan Duarte tenía otra familia constituida en otra ciudad al lado de Los Toldos, o sea que el papá tenía dos familias, cosa que en la provincia de Buenos Aires en aquella época no era tan anormal como puede parecer. Y el 8 de enero de 1926 ocurrió algo en la vida de Evita que la marcó fuertemente. Su papá murió y doña Juana quiere que sus hijos, los 5 hijos, vayan al velatorio. Pero no hubo acuerdo entre ambas familias, que obviamente se recelaban por razones obvias, y luego de una discusión tensa se llegó a un acuerdo. Solamente le permitieron a Evita y sus hermanos seguir el féretro en fila india hasta el cementerio local, pero no ser partícipe de las exequias de su padre. Evita tomó conciencia abruptamente de su condición de marginal, de hija natural, en una sociedad que suele ser muy dañina con quienes ostentan esa categoría, o al menos en esa época. Con el tiempo, Evita también reconoció y asumió lo difícil que es ser mujer en un pueblo, que como en todos los demás, el que manda y el decide es el hombre. Y otro inconveniente estuvo dado por su condición social. No hay que recordar, o mejor dicho, no hay que olvidar que en esos pueblos, como en tantos otros, eran gobernados en esa época por gente del Partido Conservador, relacionado a la oligarquía terrateniente y acostumbrados a mirar con recelo y desprecio a todo aquello que viniera del pueblo. Y si de una cosa no hay duda es que Evita era parte de ese pueblo. Convivió con el infortunio, aprendió del dolor y logró sobreponerse al mismo, a punto tal que una vez en el gobierno llegó al poder organizando a su gente, las mujeres, los trabajadores, los niños y los ancianos, y también a todos los pobres y marginados, como había sido ella no mucho tiempo atrás. Evita viene a Buenos Aires, o a la capital federal, mejor dicho, por una relación que no tiene nada que ver con la política. Ella quería ser actriz. Y doña Ibarguren, la mamá de Evita, para ganarse unos pesos, en Junín, la ciudad donde paraban, Evita, su mamá y sus hermanos, recibía pensionistas en su casa. Y desde allí, en 1934, Evita arribó a Buenos Aires. Podía haber seguido el camino convencional del grueso de las mujeres provincianas de la época, ser empleada pública o maestra, y casarse con alguien que le ofreciera eterna y cierta seguridad. Sin embargo, un sueño, una ambición, o vaya a saber qué, la trajo a la capital federal. Recorrió agencias teatrales, carecía de recomendaciones, de estudios y de aptitudes. No tenía absolutamente nada por ofrecer. Y tampoco le sobraba el dinero. Llegó a deber 3 meses de alquiler en la pensión en la que vivía. Pero si algo le sobraba era coraje. Empezó a estudiar arte dramático.
Comenzó a hacer pequeños papeles en el teatro. Posó como modelo para firmas comerciales. Y en 1937 comenzó a hablarse de ella en la revista Sintonía, que era un medio de consagración en la época. Si salías en la revista Sintonía o en la tapa de la revista Sintonía, se empezaba a hacer ruido con vos y se empezaba a nombrarte y a conocerte. Entre 1939 y 1941 podrán verse películas que la incluían como actriz, en papeles no muy importantes, pero películas y actriz al fin. Y en 1943 llega al punto más alto de su breve carrera artística, cuando es la intérprete sentimental de radioteatros porteños. Pues el radioteatro era muy fuerte y muy afianzado en la historia de nuestro pueblo. E inclusive se dio tiempo inclusive para la acción gremial, Evita. Y en 1944 integró el grupo fundador de la agrupación radial argentina que defendía los derechos de los trabajadores del medio. Hasta que el destino la puso con Perón, la hizo conocer a Perón. Yo creo que es un dato que todos lo conocen. Un terremoto ocurrido en la provincia de San Juan, el 15 de enero del 44, conmocionó a la Argentina. Hubo millares de muertos y la ciudad quedó destruida. Todos se movilizaron en su ayuda. Los actores propiciaron una colecta popular y como parte de los actos que buscan recaudar fondos, se organiza un festival a beneficio de la víctima de San Juan, con ese nombre. Y allí unieron sus vidas para siempre, unieron sus vidas Evita y Juan Domingo Perón. Hay que recordar lo que es esa unión, de hecho, entre un coronel en ascenso, de gran futuro, inteligente, capaz, Juan Domingo Perón, integrante del GUO, Grupo de Oficiales Unidos, que da por tierra con 9 años o 10 años de lo que se llamó en Argentina la década infame, y comienzan un nuevo gobierno pensando en el pueblo y para el pueblo, y un gobierno nacional y popular. Ese es el origen de todos estos oficiales jóvenes del ejército argentino. Pero Perón de alguna manera daba la nota discordante. ¿Por qué? Porque vivía, de hecho, sin estar casado hasta ese momento, con una joven que era Evita, en un departamento de la calle Posadas, en el centro de Buenos Aires, y eso obviamente genera cortocircuitos con los demás integrantes de las Fuerzas Armadas. Pero Perón mucha bola no le da eso, sí se casan en La Plata, y sigue con Evita, que estaba mal vista, como les digo, porque era una actriz de cine o de teatro, de radioteatro. Bueno, se van a vivir juntos. Y la primera, digamos, actitud o posición social que tiene Perón, Evita, que tiene política social muy importante, es la famosa gira Europa, que hace Evita en el año 1947. Perón no asiste y la manda Eva a diferentes países de Europa en representación de la Argentina, que había sido muy generosa con esos países durante la Segunda Guerra Mundial, dándole alimentos a Italia, a España, etcétera, etcétera. Y de alguna manera Perón quería lavar la imagen que se daba de su gobierno como si fuera un gobierno nazi, y piensa que una buena manera es llevarle a Evita para que se conozca la realidad del gobierno peronista. El 6 de junio de 1947, en un avión de Iberia, la línea aérea estatal de España, Evita va a Europa, y el 9 de junio en la Plaza Oriente de Madrid, que es una plaza imponente que todavía está, estuvo colmada para escucharla y es condecorada con la Orden de Isabel la Católica, y paseó por los alrededores de Madrid, y cada aldea atravesada fue un revuelo de mujeres, niños y ancianos que querían verla y tocarla, lo que me demuestra que evidentemente Evita estaba marcada por una varita mágica, por algo, porque realmente gente de otro continente, pero siempre mujeres, niños y ancianos, estaban alrededor de ella y veían en ella algo diferente. El 13 de junio Evita visitó Toledo, y al día siguiente ya en Granada Evita visitó la tumba de los Reyes Católicos,
y en Vigo recibió el cariño de los pescadores gallegos que tenían miles y miles de parientes en Argentina. Sin ir más lejos, mi abuela, tu bisabuela, era de España, era de Vigo. Y así sabían de la obra de Evita y la van a saludar por todo lo que hacía por los españoles que vivían en Buenos Aires. Y el periplo de Evita en España concluyó en Barcelona el 25 de junio de ese mismo año de 1947. Un día más tarde Evita y su comitiva aterrizan en Roma y al día siguiente, el 27 de junio, recibida por el Papa Pío XII y pasa por Milán y por Génova, también en Italia. Su itinerario incluye Portugal y Francia. Y en París el gobierno galo le concede la más alta condecoración francesa, que era la Legión de Honor. El éxito del viaje fue tal que la revista norteamericana Time le dedicó el reportaje de tapa en su edición del 14 de julio de 1947. Y el regreso a Buenos Aires fue realmente apoteótico. Y ahí hay como una transformación en Eva. Hasta que Evita se va a ese viaje a España, gustaba usar trajes o vestidos glamorosos, típicos de una primera dama, peinados con bucles, etc. Y cuando vuelve allá, hay algo que en ese contacto con el pueblo la hace diferente. Cuando vuelve, va a comenzar a usar esos trajecitos sastre, color gris, que ustedes habrán visto en varias fotos, el pelo recogido, con rodete, con una actitud más de fuerza, y ya no firma más como María Eva Huerta de Perón, sino que firma directamente como Eva Perón. Evidentemente hay un cambio importante en su personalidad que se va a traducir en su obra social, que es lo más importante que Evita lleva adelante, a punto tal que solamente en 6 años de su vida, los que van de 1946 a 1952, le basta para ganarse el derecho a ser la mujer más importante de toda la historia de nuestro país, como les dije cuando empecé a hablar de ella. Evita pudo llevar adelante su magna obra social, no solo porque tenía a Perón a su lado, sino porque también estaba presente en la firme decisión de ese gobierno peronista de llevar adelante los cambios que la difícil coyuntura exigía, de combatir a la oligarquía de adentro y poner distancia con los usureros de afuera. En una palabra, existía la voluntad soberana de construir una nación justa, libre y soberana, sin ir más lejos como lo quiere nuestro actual gobierno, el que fue de Néstor y ahora de Cristina. Evita organizó y llevó adelante el mayor emprendimiento social de que se tenga memoria en la Argentina, porque bien solía decir ella que donde hay una necesidad hay un derecho, y actuaba en consecuencia. Para 1950 habrá en la Argentina 19 hogares escuelas funcionando con capacidad de alojamiento para 25.300 niños de todo el país. Inaugura 5 hogares para ancianos, dando cálido albergue a 2.350 viejitos que no tenían familiares y que terminada su vida productiva y vida útil en la Argentina eran desechados como material descartable, y Evita lo recupera y permite que en la última instancia de su vida vivan protegidos por el Estado y felices. Además, la fundación que llevaba su nombre, la Fundación Eva Duarte de Perón, hizo construir con fondos propios 1 millar de escuelas, repartidas en todo nuestro territorio nacional, y las entregó perfectamente equipadas al Ministerio de Educación de la Nación para su uso. En un solo año de gobierno peronista, en 1948, habilitó 3 hogares de tránsito con una capacidad de 1.150 camas, y las personas atendidas en dichos lugares sumaron 60.180. Fundamentalmente eran chicas del interior de nuestro país que llegaban a la capital federal y antes no tenían protección, y cuando bajaban en Retiro o en Constitución del tren eran abordadas por los casquillos que las hacían trabajar como prostitutas y le sacaban los documentos. Evita revierte toda esa situación y logra que esas chicas vayan a vivir con sus hijos pequeños o sin hijos a los hogares de tránsito hasta que consigan trabajo en la capital federal, que obviamente era el lugar donde había trabajo. Y también en el mismo sentido, no debe olvidarse el hogar de la empleada, cuyo edificio todavía está ahí
en la avenida Roque Sáenz Peña, y que se llamaba el Hogar del Empleado y que llevaba el nombre de don José de San Martín, edificado, como digo, en pleno centro de Buenos Aires, para ser exactos, Avenida de Mayo 869, pasen y vean el edificio, todavía está, con capacidad para otras 500 camas y comedor diario para 1.500 cubiertos. También Evita crea los policlínicos y hospitales edificados bajo su organización, que alcanzan el número de 21 en todo el país. Sumados tenían 22.650 camas y atendían fundamentalmente las necesidades de aquellos lugares o regiones que siempre quedaban al margen de la preocupación oficial. Estos datos son de 1948. Ampliaciones y nuevas construcciones elevaron el número de camas a 130.000 en solamente 2 años más tarde. Fíjense en todo lo que hizo Eva en tan poco tiempo. Y no olvidemos que en 1951 todos los niños del país fueron controlados y recetados si hacía falta y curados por medio del tren sanitario de la Fundación Eva Perón, que repleto de medicamentos y profesionales de la salud recorría las provincias argentinas. Ese tren sanitario hoy en día nuevamente va por las provincias bajo este gobierno de Néstor y Cristina. Evita creó también en el rubro salud la escuela de enfermeras, porque estaba bien que hubiera policlínicos hospitales, pero también era necesario la gente que asistiera y tuviera la formación técnica para atender a la gente. Y así crea la escuela de enfermeras con 3 internados para practicantes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y un instituto de enseñanza en la misma capital federal. En 1952, poco antes de su muerte, y ya deteriorada físicamente por el terrible mal que la aquejaba, Evita diseminó por todos los barrios de Buenos Aires 182 proveedurías de la Fundación que llevaban su nombre con el fin de acercar a la población provisiones y comestibles al costo. Miles de niños también, gracias a la acción de la Fundación, conocieron y gozaron de su propio país, donde eran extraños hasta la llegada de Evita. Los pibes de la montaña conocieron el mar, los costeros descubrieron la majestad de las cumbres nevadas. Eran las famosas colonias de vacaciones, que como la de Chapalmadal, que todavía existe cuando van por la ruta en el camino que une Mar del Plata con Miramar, en la costa atlántica, esa construcción de Chapalmadal podía albergar 5.000 turistas a la vez. Y en este rubro también deben recordarse los campeonatos infantiles y juveniles de fútbol, básquet y natación, entre otros deportes, que hicieron la delicia de millares de pibes argentinos. De ahí salieron estrellas del fútbol argentino, más tarde. Me acuerdo del Piojo Judica, que jugó en Newell's. Me acuerdo del Nene San Filippo, que jugó en San Lorenzo. Y también hay que recordar que no solo los campeonatos infantiles y juveniles tenían la función social del deporte, sino hacer una revisación médica a todos los chicos, lo que les permitía detectar enfermedades o problemas que después podían complicarse, como ser caries, etcétera, en los chiquitos, en los pibes. Se sabe también que la Fundación Eva Perón socorrió con víveres, ropas y enseres, y escuchen esto porque es un dato poco conocido, a los niños carenciados de Washington, en Estados Unidos, porque eran negros. A los norteamericanos los negros nunca le hicieron gracia. Entonces Evita ayudaba a esos chicos negros que el propio Estado norteamericano no les daba bola. Y también ayudó a los campesinos de Centroamérica cuando hubo terremotos, incendios, etc. Y también ayudó a los hijos de los obreros de parisinos en el barrio de Montrouge, en Francia, un barrio que yo tuve oportunidad de conocer cuando viajé a Francia. Y también ayudó a los chicos y a los judíos pobres de Israel. Y sería bueno que Israel ahora se acordara cuando está bombardeando todos los días al pueblo palestino.